de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú. Entramos a nuestra secuencia Familia y Justicia para hablar acerca de la pensión de alimentos. Es un tema recurrente, pero sobre el cual hay muchas preguntas y muchas consultas y muchas dudas que no solamente, como ya hemos tratado antes, tienen que ver con padres o madres que no quieren pagarla, que es un tema ya bastante complejo, pero hay algunas cosas muy particulares, como que la crianza pues de los hijos debe estar a cargo de sus padres en términos emocionales, afectivos, educativos y también económicos, ¿no? Y muchas veces en las separaciones o en matrimonios suelen desproteger a los niños en ese sentido, y por ello esta pensión alimenticia cumple un papel importante. Entonces, ¿cómo se gestiona la pensión de alimentos? ¿Dónde se puede gestionar esto cuando ocurre una separación o cuando hay un tema en casa? Estamos con una abogada especialista en Derecho de Familia y Violencia Intrafamiliar. Ella es Ana María Sobrevilla. Abogada, muy buenas tardes. Bienvenida Siempre en Casa. Buenas tardes, gracias. Abogada, vamos a centrarnos en casos muy específicos que nuestros oyentes han ido enviando algunas preguntas y suelen preguntar bastante. Por ejemplo, ¿no? Pensión de alimentos cuando son más de 2 hijos y el padre es independiente, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se fijaría la pensión por alimentos si es que no hay un ingreso fijo, si tengo un trabajo independiente? ¿Ahí cómo haríamos, por ejemplo? Un ingreso regular, y estamos hablando de que son más de 2 hijos. Así es. Bien, en principio el juez tiene como referencia por lo menos el sueldo mínimo vital. Ajá. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. En el caso de personas que son de escasos recursos. Ahora bien, para fijar la pensión de alimentos, si estamos hablando de más de un hijo, ¿no? El juez tiene que regular la pensión. Uno puede solicitar la pensión de alimentos hasta un máximo del 60%. Ya. Y ese 60% que está asignado para los alimentos se tendrá que dividir entre todos los hijos que haya. Ya, y estamos hablando es un monto, digamos, que se calcula entre la pareja, digamos, con un juez. ¿Cómo pedimos nosotros una pensión de alimentos? Tenemos 2 maneras, una judicial y otra extrajudicial. Si la relación es buena o hay diálogo con la otra persona, se puede hacer una conciliación. Se hace un acta de conciliación y entonces ambas partes son las que determinan cuánto van a pasar de alimentos mensualmente. Los alimentos usualmente se pasan en forma adelantada. Se señala la cuenta y todo. Esa es una forma. Ya. Digamos, la más, lo idóneo, ¿no? Si no sucede eso, entonces tenemos que entrar ya a un proceso judicial. Claro, que ya es a través de una... Ya demora. Es un proceso. Así es. Pero, y que hemos tocado además ampliamente en esta secuencia cuando hay temas de falta de pago de pensiones. Pero yendo a los casos específicos nuevamente, la pensión de alimentos puede variar con el tiempo. O sea, se puede hacer un cambio, por ejemplo, si el padre pagaba a los 4 años, ¿no?, tal cantidad y ahora el hijo tiene 14, 15, ¿se puede hacer un pedido? No, ya no me alcanza el dinero, o sea, falta más. Por supuesto que sí, por supuesto ¿Cómo que se sí. hace eso? La pensión de alimentos no es inamovible, se va regulando de acuerdo a las necesidades del menor, ¿no? Entonces, tanto en la vía extrajudicial mediante conciliación se hace una variación, ¿no?, de la pensión de alimentos en la que se puede incrementar. En la vía judicial también se hace exactamente lo mismo mediante una demanda. Claro, así es. Pero siempre recomendamos que pues, la conciliación es el mejor camino, que es el más rápido, evidentemente, ¿no? Y lo importante es pues, que concilien para poder llegar a un monto en lo que ambos estén de acuerdo, en beneficio siempre de los menores, ¿no? En efecto, el mejor camino es la conciliación. Ahora es bueno tener en cuenta que el Ministerio de la Mujer tiene diferentes consultorios a través de Alegra, donde prestan servicios gratuitos a las madres, ¿no?, para que puedan ellas apersonarse y puedan hacer la demanda de alimentos. También tienen ellos centros de conciliación. Ahora, lo otro que es bueno tener en cuenta y por qué uno de alguna manera privilegiamos o quisiéramos que se haga todo mediante un centro de conciliación, porque en el centro de conciliación me ahorro todo un juicio, me ahorro
mucho tiempo, el desgaste en dinero, en tiempo, ¿no? Entonces, ya ellos fijado, una vez que fijan la pensión alimenticia, eso constituye una sentencia. Si por A o B motivo el obligado a pasar alimentos no pasa alimentos, entonces voy a la vía judicial. Y lo que le digo es, cumpla usted con esta acta de conciliación. Se sigue todo el proceso. Sí, pero ya no hay apelación. Claro, pero ya está, claro, porque ya han conciliado antes, efectivamente, ¿no? Antes de irnos a la pausa y continuar con ese tema, quiero dejar una pregunta, abogada. La pensión de alimentos después de los 18 años. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿En qué casos aplica? ¿En cuáles no aplica? ¿Le parece si después de escuchar a los anunciantes nos responde esa pregunta? Con todo gusto. Muchísimas gracias. Estamos conversando con Ana María Sobrevilla, abogada especialista en Derecho de Familia y Violencia Interfamiliar aquí en Siempre en Casa. Escuchamos a los anunciantes y volvemos con más. Quédate en sintonía de RPP, la voz de todo el Perú. Por estar escuchando RPP, la voz de todo el Perú. Estás en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia hablando sobre la pensión de alimentos y todo lo que debemos saber básico, ¿no? Y respondiendo preguntas con la abogada especialista en Derecho de Familia y Violencia Intrafamiliar, Ana María Sobrevilla. Y ya tenemos una primera llamada desde Huánuco. Juan, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta para la abogada? Muy buenas tardes. Un saludo a Radio Programas del Perú y también a la doctora Ana María. Con mucha preocupación llamo para preguntar lo siguiente. Hay una sentencia que se ha determinado a un padre irresponsable por la pensión que debe pasar a su menor hijo. El juez ha determinado en un primer instante que se le otorgue el 20% de la pensión, dado que el padre de familia no trabaja, hace ver que es estudiante y no tiene ingresos económicos. Ahora, ¿por qué es la preocupación? Porque la niña ya tiene 9 años, está cursando el 4º grado de colegio, ¿no? Y entonces se ha solicitado el incremento de pensiones, puesto que la niña ahora ya tiene otras necesidades más a cuando era bebé. Pero el señor juez siempre manifiesta de que de dónde va a sacar el padre de familia si no trabaja y encima es estudiante. Pero el hijo, como reitero, sigue teniendo necesidades tras necesidades. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer, doctora? Esa es mi consulta. Muchísimas gracias, Juan, que nos has llamado desde Huánuco. Abogada, ¿qué le podemos responder, por favor, Juan? Bien, entiendo de que existe una sentencia en la que se ha fijado la pensión en porcentaje, lo cual me llama la atención, porque la pensión en porcentaje solamente se da en el caso de que la persona tenga un trabajo dependiente. Si la persona no tiene trabajo dependiente, vale decir, es independiente, tiene cachuelos o trabajos, esporádicos, entonces el juez fija de acuerdo a los ingresos que este pueda tener y que la parte de alguna manera pueda mostrar. En suma, lo mínimo que tendría que tener en cuenta el juez es el sueldo mínimo. Entonces, del sueldo mínimo, el juez podría asignar una cantidad, ¿no? Ahora, cabe la posibilidad de que si uno no está contento con el monto fijado, uno apele. Apela la sentencia, pero eso no quiere decir de que vaya uno exigiendo que también se le vaya pagando, es decir, la apelación no suspende el pago de alimentos. Una vez resuelta la apelación, le comento, si este señor no ha pagado nada, puede pedir una liquidación de devengados. La liquidación de devengados de todos los meses desde que inició el juicio, todos los meses que esta persona adeuda. ¿Eso en dónde se hace? En el mismo juzgado de paz. En el mismo juzgado de paz, ok. Pide la liquidación de todos los devengados y le dicen al señor, de acuerdo a esta liquidación usted debe tanto. No paga y va a un proceso penal.
penal, ya cambia ahí. Por omisión de asistencia claro familiar. Sí. Así es. Tenemos una llamada abogada, esta vez nos llama Ana María, desde San Martín de Porres. Tocaya. Así es, Ana María, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta para la abogada? Buenas tardes, doctora Ana María. Bueno. Mi tocaya. Doctora, la consulta es la siguiente. Tengo mi sobrina que tiene 2 hijas, son mellizas. El papá se ha ido de viaje a los Estados Unidos, está de ilegal. Y cuando quiere le manda $30 mensuales. Tienen 6 años las niñas y ella quiere hacer un juicio de alimentos. Y porque el hombre, cuando se acuerda o alguien lo ilumina, le manda o 30 o $50, más nada. Bien, ahí en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Muy buena la pregunta porque, a ver, el papá está ilegal, ¿no? Sin papeles en otro país. ¿Cómo hacemos el juicio por alimentos en ese caso, abogada? Por lo que escucho, el señor tiene contacto con la madre de sus hijos. Entonces, él podría la señora podría iniciar el proceso de alimentos acá, en el lugar donde ella vive, ¿no? Entonces, y pedir que se le notifique al padre de los hijos vía exhorto, ya que ella tiene comunicación, entonces ella debe de saber dónde está esta persona. Entonces, a través del consulado, ellos se encargan de notificarlo al señor. Así, o sea, el consulado allá, a pesar de la situación legal, o sea, asiste como ilegal allá. Sí, ya sabe la dirección, sí, el consulado peruano hace esa gestión, lo notifica. Interesante, a través siempre del juzgado de paz. Siempre el juzgado. Siempre el juzgado de paz. Interesante eso porque uno piensa, pues está ilegal, no lo voy a ubicar nunca. Tiene la dirección en Estados Unidos, se le exhorta a través del juzgado de paz, consulado en Estados Unidos, y ahí ubican al moroso. Ahí. Bueno, a ver, tenemos una pregunta que nos mandan por WhatsApp. Si los padres, abogadas, son jóvenes y están separados, pero el demandado no trabaja, ¿qué obligaciones tendría? Y la madre tampoco trabaja, o sea, son padres jóvenes, ninguno de los dos trabaja, ¿cuáles son las obligaciones ahí? Entiendo que ambos padres jóvenes no trabajan, pero tienen un menor. Exactamente. Tienen un menor. Sí, la obligación de pasar alimentos es de los padres. Ellos son los que tienen que trabajar. Ahora, si no trabajan, no entiendo, de pronto es porque están estudiando, ¿no? Supongo. Ahora, la obligación de pasar alimentos necesariamente, repito, es de los padres, de quienes han engendrado al menor. Pero esa obligación también se puede trasladar a los abuelos. En casos así, cuando son padres muy jóvenes. Pero habría que demostrar que efectivamente ellos no trabajan, no tienen posibilidades, entonces eso se traslada a los abuelos. O sea, tiene que estar estudiando, digamos. O sea, tendría que estar en una... Claro, perfecto. Estamos con las llamadas así, pero full. Vamos con Martín, porque queremos atender a todos nuestros oyentes. Martín desde Surquillo. Martín, buenas tardes. Tu consulta para la abogada. Sí, doctora, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una consulta. Dice que cuando el papá no tiene trabajo, pero creo que el padre o los familiares del papá pueden aportar también por la pensión que tiene que pasar. ¿Tu pregunta? Esa es una. Dos, yo conozco un amigo que, él tiene hijos, pero no vive con la familia. Ya es, él tiene otro hogar, pero ¿qué pasa? De que él tiene negocios, pero no los tiene a su nombre, los tiene a nombre de la hermana. Entonces él se hace el que no tiene empresa, no tiene nada, para no aportar la pensión a sus hijos. Interesante eso. Muchísimas gracias por tu consulta, Martín. Esa última pregunta está interesante, ¿no? O sea, que cuando no tienes nada a tu nombre, claro. y en base a qué, ¿no? O sea, igual tienes que aportar. ¿Cómo es esa situación? La obligación de aportar a los alimentos es ineludible, ¿no? Salvo el caso que él esté pues en una situación de extrema pobreza, enfermo, sea una persona que no está habilitada para el trabajo, entonces ya se puede recurrir a los familiares de esta persona, ¿no? Pero uno lo tiene que acreditar, no es que yo voy al juzgado y digo, no tengo trabajo, no me pagan y dejo de pagar. No, la pensión se sigue devengando, es decir, se sigue incrementando mientras él no, en un proceso no pida que se le
exonere o que a el cese de los alimentos por determinado motivo. ¿no? Si no, se va a acumular eso. Se va a acumular. Va a tener que pagar. Se va a acumular y, como le digo, al final puede devenir en un proceso penal. ¿Y eso que dijo de que los padres podían colaborar con la pensión, ¿es eso posible? Claro que sí. Ajá. Si el hijo no está en condiciones, y ya está probado que no está en condiciones, entonces la madre del menor puede demandar a los abuelos. Puede demandar a los abuelos para que estos pasen los alimentos que el hijo obligado no puede hacerlo, ¿no? Perfecto, Así claro, es. perfecto. Abogada Ana María Sobrevilla, le agradezco mucho. Se nos ha pasado rapidísimo el tiempo con las respuestas muy interesantes y bastante precisas para nuestros oyentes y sobre todo prácticas, como queremos aquí en nuestra secuencia Familia y Justicia, para que estés informado acerca de estos temas. Le agradecemos a Ana María Sobrevilla, abogada especialista en Derecho de Familia y Violencia Interfamiliar, que ha estado Siempre en Casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero dar respuesta a una pregunta que quedó en el aire sobre la subsistencia de pasar alimentos después de los 18 años. Rapidísimo, vamos. Muy rápido, muy rápido. La obligación es hasta los 18 años. Después de los 18 años subsiste siempre y cuando estén estudiando en forma exitosa, sea en la universidad o en un instituto, estén estudiando o tengan alguna incapacidad. Estén estudiando o tengan incapacidad, Así es. Después de los 18 años tienen que seguir pagando. Así es. Hasta los 28 es el límite, de acuerdo a ley. Perfecto. Muchísimas gracias, como siempre, Bien. abogada. Es la 1 en punto. Vamos a escuchar los titulares de la hora y regresamos con más con Entre Patas y Colas. Así que los amantes de los animales, quédense. No el animal, no ese animal, no, los perritos. Quédense. Hoy hablamos sobre los perritos. Hoy hablamos sobre los perritos. Cómo educar a un perro gruñón y malhumorado para que sea más sociable. No estamos hablando de tu esposo, estamos hablando de tu mascota. Ya regresamos en Siempre en Casa.